Colombia hemos tenido dos casos muy sonados, incluso de suicidios, de una médica hace un tiempo y hace un pocos días de una persona de una entidad muy importante en Colombia que decidió acabar con su vida y aparentemente tiene temas relacionados con esto, la coerción. ¿Hasta dónde puede llegar el impacto de un líder coercitivo en una organización? Entonces, quisimos traerlo porque nos parece relevante el tema, nos parece que desde la experiencia y desde las sesiones de coaching que hemos venido acompañando, hemos visto casos donde la gente está experimentando y trayendo estas brechas de coerción y cómo manejarlo y cómo trabajar, cómo, digamos, generar como esa barrera emocional para poder traspasar el impacto que tiene en la seguridad psicológica de la gente, en los espacios, en la confianza, el hecho de tener un líder coercitivo. Entonces vamos a hablar un poco de eso, vamos a trabajar también en herramientas que nos ayuden a gestionar esto, ¿no? El líder coercitivo. Ok, bueno, gracias Andrés. Y antes de empezar, nos encantaría conocer la audiencia en términos de edades, que nos cuenten un poco las edades que tienen y también si son parte de la comunidad o si son externos a la comunidad. Entonces les pido que nos respondan esas dos consultas en el chat, de manera que los podamos conocer un poco más y poder interactuar desde ahí, desde quiénes son. Así que nos dicen 40 años, externo a la comunidad, Colombia. También es importante que nos cuenten de qué países nos visitan. De Perú, gente del CBA, 53 años, 33 años. México, de Córdoba, 67 años. Externo a la comunidad, 64 años. Dentro de la comunidad, 51 años desde Colombia, externos 48, nos conoce desde Banco Base, Mm. 40 años, externo a la comunidad argentina, 37 años Argentina, externo a la comunidad, México 52 años, Argentina 60 años de la comunidad, 55 años, Bogotá, Argentina 44 años. 37 años externo a la comunidad argentina, 75 años Argentina, 46 años México, 61 años Mendoza, 51 años Chile de la comunidad, 50 años de la comunidad argentina, 60 años experiencia en asesoría, Tucumán, 51 años de la comunidad. Ok, entonces lo que estoy viendo que tenemos gente de más de 33 años, obviamente de toda América Latina, de la comunidad y también gente externa a nuestra comunidad. Bueno, antes de eso les quiero agradecer la participación para empezar, porque para nosotros es valioso conocerlos y que nos cuenten. Basta, Carola. Ya, Carola, está bueno. Está bueno, estás alargando y alargando y alargando las cosas. Siempre haces lo mismo tú, Carola. Y es suficiente. Ya vinimos a hablar del tema de la coerción, entonces hablemos de la coerción. Ya preguntaste las edades, qué sé yo, y todo. Basta, basta, ¿no? Yo creo que ahora tenemos que empezar nuestro tema. Bueno, Suficiente ya. pero no es lo mismo entender la audiencia y poder trabajar con ellos desde quiénes son, que no tener idea y pensar solo en nosotros y lo que tenemos ganas de decirles. Sí, mujer, pero siempre lo mismo, alargando y dándote vueltas y vueltas y vueltas. Es suficiente ya. No, no, ¿qué Bueno, más? ¿Qué más? bueno, ¿Qué más quieres saber? si te jode ¿No? tanto, hagamos lo que vos querés y ya está. Ah, Soy claro que Jorge. jode, hola. Por supuesto que jode. Ven, Claro Jorge, que ven, jode. ven, ven, cálmate, Jorge, porque yo creo que no es respetuoso lo que estás Jorge, diciendo, lo tenemos que que estás haciendo. hacerlo. Hay que hacerlo. Ay, ya, de nuevo, Andrés, tú poniendo paños fríos, que nada, que evitando el conflicto. No, si las cosas son como son, Andrés.
Que tenemos que hacerlo sí o sí, si fue parte de lo que dijimos, y nos reunimos varias veces y sabíamos que era parte del plan. Dale, dale, dale. Y aparece la sensiblera, ¿no? ¿Mm? No, Aparece la sensiblera no, sensiblera, la haciendo la humana. ¿Sos coach? evolución acá. ¿Sos coach o no sos coach? Pero por supuesto, pero no es lo que quedamos en hacer, mujer, basta. Bueno, Bueno, vamos a lo que vinimos, pues. Ok, frenemos acá esta interacción y lo que le agradezco a mis amigos actores, porque lo que queríamos mostrarle en algún punto es lo que muchas veces nosotros como coaches experimentamos en comités, en reuniones y escuchamos de nuestros coachees situaciones como estas. Entonces quisimos recrearlas para conversar con ustedes qué es lo que vemos. Y lo primero que quisiera es darte la palabra, Jorge, para que nos cuentes desde tu perspectiva como psicólogo, que te presentes desde dónde nos vas a contar y que nos compartas qué es lo que viste acá y qué está pasando. Bueno, de partida, de partida, no soy así. Mariana dice, sí les creí, es peor, él no es así, es peor. No, Sí. mentira. Mariana dice que les creí, que me asusté, dicen por ahí, Damaris. ¡Qué bueno! Ay, qué bueno, salió no, bien el roleplay. sí, Miren lo que va claro, generando, estrés, susto. claro, exacto, va generando estrés, va generando susto. A mí también me empecé como a enojar, ¿no? Entonces pasan cosas corporales, etcétera. Sí, mira, un poco lo que hablábamos antes. Ninguno de nosotros es experto en esto, ni mucho menos, y la verdad que queremos hablar desde la experiencia y desde algunas cosas que hemos ido pensando en conjunto por este tema de la coerción. De, uno, si nos vamos a la definición de coerción, ¿no? Que lo estuvimos conversando antes, y es interesante porque dice, la coerción es la presión ejercida sobre alguien para forzar su voluntad o su conducta. Entonces, ok, hay algo ahí, ¿no? O sea, es una presión. Yo estoy ejerciendo ahí una presión. Ejercí esa presión sobre Carola, sobre Andrés, sobre Eugenia, ¿no? Forzando hacia algo, ¿no? Que va en contra de la voluntad de un otro. Y, y claro, está la persona que hace esa coerción, ¿m? Toma la iniciativa y hace esa coerción. Pero al otro lado también hay algo. Al otro lado está la contraparte, está la persona que recibe esa coerción y algo le pasa también. Escuché por ahí que la libertad no es solo ausencia de coerción, ¿no? No solamente porque no tenga alguien que está haciendo una coerción hacia mí, ¿no? Voy a sentir la libertad. La libertad es independiente de la coerción, no es solo que no exista. Existe la coerción, pero también hay algo en mí, en donde ejerzo mi propia coerción, ¿no? Y ejerzo mi propia coerción por mis propios patrones, por mis automatismos, ¿no? Que de alguna manera me van dominando emocionalmente, domina mis pensamientos, domina mi mundo emocional y me saca, ¿no es cierto?, de este centro. ¿M? Y si vamos a una de las enseñanzas de Fred, ¿no? De esto del éxito más allá del éxito, me saca de ahí, ¿no? Porque el protagonismo tiene que ver con eso, el protagonismo tiene que ver con el éxito más allá del éxito. Puede, y eso pasa por enfrentar mis propios temores. Es decir, detrás de un líder coercitivo está también todos los mecanismos de defensa de la persona que recibe esa coerción, ¿no? Y uno de esos mecanismos de defensa, yo diría que es de los más comunes o más básicos dentro del mundo intrapersonal, es la proyección, ¿no? Es la proyección, es decir, el, el culpar a otros o el externalizar, de generar este locus de control externo que voy poniendo lo malo afuera, ¿no? Entonces yo quedo como el bueno, ¿no? ¿Y qué es lo que yo proyecto en el otro? Lo que no me gusta de mí, ¿no? Entonces creo que dentro de cada uno de nosotros también está
el líder coercitivo de alguna manera, en nuestras relaciones, a lo mejor con nuestras parejas o con nuestros hijos o con nuestros amigos o con lo que sea, ¿no? Entonces creo que eh, la forma de salir, en este caso de la víctima, ¿no? De esa víctima que dice, oh, tengo este líder coercitivo que me respira en la oreja, y bueno, ¿y dónde estoy yo? ¿Por qué me dejo coaccionar? ¿No? ¿Qué hay en mí que me dejo coaccionar? ¿Cuál es mi necesidad, ¿no? Que estoy de alguna manera ocultando, negando y no apareciendo en ese protagonismo que me puede permitir decir, mira, yo no quiero que tú me trates así, ¿no? ¿Dónde están mis temores? Y mis temores para poner límites, ¿no? Y para decir, no, esto yo no lo quiero y esto no corresponde, ¿no? Sabemos que en las organizaciones hay todos estos canales de denuncia, pero no necesariamente, por lo menos en Chile, no sé cómo será en Argentina, en Colombia, que no necesariamente se usan, porque también hay mucho susto, ¿no? Entonces, ¿mm? Eh, los canales de denuncia son una forma pero también está el tú a tú, está el pararme frente a un otro y decir, bueno, no, yo no quiero que me traten así, ¿no? Entonces, creo que no hay coerción sin alguien que permita ser coercionado, por así decir, ¿no? Entonces, creo que hay una fuerza que es importante que salga en cada uno de nosotros y poder desarrollar ese protagonismo de decir, bueno, no, pongo el límite, ¿m? Pongo el límite. Entonces, creo que hay mucho trabajo ahí, creo que hay un trabajo muy lindo en el coaching eh, y que tiene que ver con, yo por lo menos lo asocio a ir buscando el moverse, ¿no? Desde la víctima y la queja hacia alguien que asume su propia responsabilidad como protagonista de su propia vida y, y busca la coherencia con ese mundo interno de valores, el éxito Mm, más allá del éxito. ok, qué ¿Mm? lindo. Y lo vamos a seguir desarrollando. Sí. Euge, contanos desde tu experiencia, que vos trabajás mucho la corporalidad y qué nos pasa, qué pasó incluso, fíjate en la audiencia, ¿no? Contanos tu mirada. Tal cual, sí, yo creo que en realidad el registro, que muchas veces es mental, el no puedo perder el trabajo, tengo que darle de comer a mis hijos, no es tan fácil decirle a un líder o a un jefe, me molesta cómo me estás hablando. Entonces yo voy a cuando aparece toda esta parte racional, poder registrar en el cuerpo qué pasa mientras estás ante un líder de esa forma. Entonces no dejar de lado lo que tiene que ver con la corporalidad. Yo abordo con el coaching el liderazgo consciente y otras técnicas de yoga y meditación, abordo esta parte del sistema nervioso. ¿Cómo te queda el sistema nervioso cuando estás ante esa situación? Porque la cabeza te dice no puedes perder el trabajo, tenés que hacerlo sí o sí, tenés que someterte ante las órdenes de un líder que grita, un líder que hay que escucharlo porque él es el dueño, porque tiene poder, porque tiene dinero. Cuando estamos ante toda esa presencia, yo digo, la primera forma de empezar es registrar qué pasa en tu cuerpo. Eh, por experiencias personales de ir a renunciar a un trabajo y darme cuenta que me transpiraban las manos y estaba como acostumbrada a que me transpiren las manos y que me dé taquicardia. Entonces digo, en el registro de la corporalidad, como primera instancia, ¿qué te pasa a vos cuando estás ante eso? ¿Cuál es el riesgo que estás poniendo en tu salud de poder permitir, o una vez o miles de veces, esto que te está pasando? ¿Cuál es el registro de tu temperatura corporal, tu ritmo cardíaco, tus emociones? ¿Cómo quedás después de eso? ¿Te desquitaste con tu hijo a las 7 de la tarde cuando estabas completamente desregulada porque no pudiste decirle a un líder, disculpame, me estás hablando mal, no me siento cómoda con lo que está pasando? Entonces, también esto de las personas que abordo y las cosas que veo, es como traer esto esto lejos de ser una charla de 3 tips para, muy lejos de eso, pero creo que esto como una primera instancia, es decir, registrar tu cuerpo cuando te sientas frente a un líder coercitivo o impositivo,
de qué te está pasando a vos y registralo, escribí. No es normal un cuerpo con un sistema nervioso permanentemente desregulado, no es normal. Entonces, de última, de poder priorizarte a partir de eso como base para el resto de las herramientas que vamos a desarrollar hoy. Sí, y también ahí podríamos decir, a veces los otros días escuché un coachee que se fue de un trabajo porque la coerción venía por un par o por varios pares. Entonces, también es interesante como el tema de nuestro webinar de hoy es el líder, pero empecemos a también, y ya vamos a ver cuáles son las conductas coercitivas, de dónde a veces podemos ser, estar, digamos, siendo parte de un espacio coercitivo. Y con esto, Andrés, te pido que le cuentes a la audiencia los diferentes tipos de respuesta ante la coerción, que lo podemos aterrizar desde cómo respondimos nosotros, pero te dejo el tema para ampliarlo. Gracias, Carola. Sí, yo creo que hay como diferentes tipos de coerción, pues no solamente hoy vimos un tipo de coerción con Jorge, que Jorge digamos, hizo el roleplay de un líder coercitivo agresivo, pero también hay coerción que no es agresiva, no viene desde la agresividad de las palabras o de los gestos, sino que viene incluso a veces desde la manipulación emocional, ¿no? Y la respuesta, porque en realidad lo que pone en riesgo la coerción es la seguridad psicológica de la gente. Yo escuchaba de un coachee hace poco que me decía, pues me contrataron en una compañía, me van a pagar un montón de dinero y el tema es que tengo que trabajar 18 horas. Y no me lo dicen con violencia, pero me dicen, es que tenés que trabajar el fin de semana, te toca trabajar el sábado y el domingo, tienes que hacerlo, y esa presión por esa situación, y es que si no lo haces, pues está tácito en el ambiente que vas a perder tu trabajo, es lo que el líder le hace creer a la gente, y no está siendo violento en su lenguaje, pero sí está siendo impositivo, está queriendo forzar la voluntad de la gente para que la gente abandone, digamos, su tranquilidad y se dedique a los resultados de la organización. Entonces, mucha gente registra eso desde su centro de pensamiento, desde su forma de ser, desde su personalidad de diferentes formas. Hay hay personas que son capaces de bloquear a un líder coercitivo y pueden trabajar y se adaptan y fluyen, como lo hizo Carola. Carola dijo, bueno, haz lo que quieras, finalmente, ¿no? Pero hay personas que no lo pueden hacer, hay personas que emocionalmente se impactan al punto de perder su balance y de perder incluso su estabilidad emocional en la organización. Hay personas que tratan de manejarlo, ¿no? Y hay personas que tienen la capacidad o tienen la valentía para enfrentarlo, para decidir cómo enfrentarse a un líder coercitivo y se paran frente al líder coercitivo y son capaces de expresar lo que piensan y sienten. Pero más esta diversidad de respuestas, de alguna manera, eh, lo que queremos es que podamos ver las dos caras de la moneda. Yo hoy me voy a poner un poco de parte del líder coercitivo, voy a ser de abogado del diablo, porque me parece que el líder coercitivo también tiene cosas importantes que decir. Como decía Jorge, no hay coerción si no hay quien lo permita. Pero yo pienso que el primer elemento para entender a un líder coercitivo es la compasión, es la persona que está siendo agredida también puede pensar desde su propio análisis qué necesita esa persona que me está haciendo esa coerción. Porque dentro del mundo de una persona coercitiva seguramente hay un montón de elementos que cuando los entendemos y nos ponemos en ese lugar, podemos habitar en la compasión hacia esa persona. Y la compasión no es aceptación de la violencia. Yo no estoy diciendo que aceptemos al líder coercitivo y violento que destruye a las personas, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cuando nos aunamos a la compasión, podemos entender de dónde viene la respuesta y ya esa respuesta la puedo manejar mejor, no me afecta, no me siento digamos, tan impactado emocionalmente con esa respuesta del líder coercitivo, con esa acción del líder coercitivo. Puedo como interpretar ese hecho como un hecho neutro. En realidad lo que pasa con los tres o cuatro formas de verlo desde esto de los centros de pensamiento, es que hay personas que son capaces de ver eso de ver eso como un hecho neutro, ¿no? Y darle la interpretación y no es que no les importe, no es que no les, pero no sufren con eso.
no generan sufrimiento. Claro, puede ser doloroso, pero definitivamente el sufrimiento es una lección. Yo puedo sufrir como un líder coercitivo y no hacer nada, pero puedo tomar una decisión y dejar de sufrir por eso y empezar a trabajar en mí para poder construir esa barrera emocional que me permita cohabitar, si yo quiero hacerlo por un tiempo mientras busco trabajo y me voy, o eh, enfrentarlo, ¿no? Enfrentarlo. Ah, ¿me permites comentar algo ahí, Andrés? Me Claro. gustó mucho lo que dijiste, em, partiendo por la compasión. Por ahí escuché una, una definición distinta de empatía, me hiciste recordar eso, que empatía como eh, compasión en acción, ¿no? Es decir, no es solamente, no es que, ay, qué pobrecito este líder coercitivo, no, es, mira, ok, estoy viendo más allá de ese líder coercitivo al niño que está dentro de ese líder coercitivo, porque seremos todos adultos, pero tenemos todos un niño adentro, un niño que se queja, un niño que se enoja, un niño que manda la mierda, ¿no? ¿Ah? Y les decía la otra vez, vemos a ese niño cuando quiere hacer en el cuerpo adulto, ¿no? Que quiere hacer una dieta, pero se come los bombones, ¿no? O ese tipo de cosas. Ahí aparece esos niños. Entonces, en el líder coercitivo, a mí, cuando hablaste de la compasión, me pasó eso. Dije, bueno, el trabajo conmigo mismo eh, tiene que ver con entender eso, desde dónde viene, versus decir, porque yo sufro, ¿no? Entonces sufro por eso y me siento, pero ahí estoy en la posición de la víctima, ¿no? En- en- versus mirar eso y poder tomarlo livianamente y decir, Mitch está con un ataque de coerción. Sí, es. Y Sí, poder Gente que, libremente y livianamente decir, hey, ¿qué te pasa? es, ¿Qué onda? tiene que ver con empezar a trabajar en la conciencia, lo cual es súper desafiante, porque cuando estamos trabajando y atravesamos un día, dos, tres, 10, un año, dos, es súper desafiante. Y por eso Hombre, que es importante también que identifiquemos, porque, claro, obvio que nosotros en la serenidad de esta conversación, cuando lo planteamos, decimos, sí, qué lindo, pero después hay que estar frente a un líder coercitivo o ante personas con quienes interactuamos desde ese lugar. Y eso se puede ser tu vuelve, pareja. claro, se vuelve mucho más desafiante. Entonces, simplemente como dejar planteado qué es la coerción, el autoritarismo, la toma de decisiones, por ejemplo, un jefe, una persona que toma decisiones sin consultar a los demás y se hace lo que esa persona quiere y el resto del equipo dice, ¿para qué voy a opinar si yo ya sé que va a hacer lo que quiere de todas maneras? Eso es coerción. El Claro, control, cuando intenta controlar todos los aspectos del trabajo y quiere que las cosas se hagan tal cual la persona quiere y a veces hasta pretende controlar la vida y la interacción entre los miembros del equipo. Eso es coerción. la sobreexigencia es coerción. La Hay sobreexigencia. líderes que son, es increíble, hay líderes que le ponen metas a sus equipos que saben que sus equipos no las pueden lograr. Se intente para tratar de mover la voluntad del equipo hacia lograr una meta, pero los impulsan a través de esa coerción, lograr metas sí, absolutamente absurdas que saben que el equipo no pueden lograr, pero esa es su manera de tratar de coercionar al equipo a que logre un resultado. sí. La Yo encuentro, intimidación, la intimidación, el miedo, la amenaza, esto va a pasar para mantener a los demás en línea. La falta de empatía es coerción. No me preocupa, no me importa lo que estés atravesando, vos lo único que tenés que hacer es cumplir estas metas y hacer esto que te digo. Yo hago una El sí. pregunta. crítico, ¿La motivación puede ser un estilo de coerción? A ver, Mm. la motivación, ¿cómo? Porque la motivación es una energía interna. Claro, pero el querer yo motivar a alguien, se me ocurre el ejemplo claro de las tablas de comisiones de las fuerzas de ventas. Eh, Cuando estamos forzando la voluntad para que la gente
haga ese trabajo de hacer su trabajo, que es ese ejercicio de comercial, eso también se puede convertir en una coerción, ¿no? Porque estoy forzando tu voluntad para que hagas tu trabajo. Y ahí es donde se vuelve Una importante esto zanahoria. que vos planteas, ¿no? Forzar la voluntad. Mm. Sí, y la coerción disfrazada, perdón, Carola, me suena a esto de contratar un coach en bienestar, liderazgo consciente, dar clases de yoga, validar la comida y que te pongan fruta por todos lados y que después no sea consecuente con lo que piensa. Entonces digo, por ahí entramos los coaches en las empresas queriendo hacer la transformación y si el líder no está, de parte de eso se justifica y dice, bueno, pues ya tengo un coach en bienestar, ya les puse fruta, ya les di clases de yoga y tienen gimnasio gratis. Para mí otra forma de coerción es disfrazarse del mundo wellness y en realidad no cumplir con los objetivos para lo que verdaderamente nos contratan, que es para la transformación y para el cambio. Sí, sí. Sí, hay un ambiente ahí coercitivo también. Empecé a pensar en los valores que muchas empresas cuelgan en las paredes, ¿no? Entonces tú empiezas a preguntar por dentro y te dicen, no, sí, eso, pero no es, acá no ocurre así, ¿no? Nuevamente aparece ahí la necesidad de la coherencia, ¿no? De la Mm. coherencia con el mundo interno y con el mundo de los valores. Yo creo que lo que tú planteaste, Eugenia, creo que es importante no dejarlo de lado, el tema de detectar cuáles son las señales que me están ocurriendo a mí. ¿Cuáles son mis señales? ¿Cuáles son mis señales corporales? ¿Cuáles son mis señales sensoriales? Como tú decías, la transpiración en las manos, el corazón más agitado. eh, Hay una serie de señales que es necesario tomar conciencia, como decía Carola, ¿no? Porque a Mm. partir de ahí, lo único que yo puedo hacer, o sea, a partir de la toma de conciencia, yo realmente puedo sacar lo que, lo que constituye mi propia esencia, ¿no? Y mi Claro, propia y no es, esencia, perdón, no, dale, y no es lo de la propia esencia, no quería irme de eso y digo, esperar a la enfermedad, porque tengo mucha gente en empresas que me dicen, me tuvo que dar el infarto para poder frenar la pelota, me tuvo que eso, dar, ¿viste? Víctima completa, decir, pará, eso. anticipate. Todos los riesgos de salud son indicados antes de que te explote el cuerpo. Entonces, ¿Por qué poder leer eso, qué Claro, necesidad de esperar a eso, porque después me dio un infarto culpa del líder, no, no te dio un infarto culpa del líder. Entonces, claro. A mí me gustaría preguntarle a la audiencia qué, qué coerción han experimentado ellos en algún momento de su experiencia laboral, profesional, personal, qué tipo de coerción han experimentado. Mientras vamos El- conversando, chévere que nos escriban sí. eso. Y el chat está súper activo, que lo vamos a ir leyendo también. Ahora, como para definir nuevamente qué es coerción, me gustaría simplemente agregar el líder vengativo. No hiciste lo que yo te dije, ahora la vas a pagar. No te mm, hablo 15 días. Eso es mm, coerción. Generar miedo. Cuando suprime las ideas y las opiniones de sus colaboradores. Cuando le decimos al otro, esto que pasó es tu culpa. Y este error tuyo es lo que nos lleva al fracaso. Eso también es coerción. Mm. No fomentar el crecimiento de los colaboradores, Sí. sabiendo que tienen potencial y no permitir ese espacio de crecimiento. No valorar el trabajo en equipo, no reconocer. Otra forma de coerción es la impaciencia. No tolera la falta de resultados inmediatos. ¿Cuántos líderes quieren los resultados ya? Y eso lo vemos continuamente. Entonces, es interesante como observar qué es la coerción, dejarlo sentado como concepto, para luego pasar a pensar juntos, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con? Me doy cuenta que estoy frente a un líder coercitivo, me doy cuenta que yo soy un líder coercitivo, porque eso también no podemos dejarlo de lado. Y también es importante que pensemos que todos somos coercitivos en algún momento. O sea, es fácil ver la coerción fuera de mí, pero también nos pensemos a nosotros mismos. Entonces, una vez que dejamos planteado esto, quiero leer un poquito acá las respuestas. Carola, antes que le dé la respuesta, que está bueno lo que estás diciendo también, porque
me acordé de un líder, ¿no? De un líder que, bueno, estoy trabajando, de hecho, con él, y sucede que tomó una decisión de una persona que estaba en un puesto de jefatura, de subgerencia, lo volvió a su puesto anterior. Lo volvió lo que se llama un downsizing, digamos, ¿no? Y lo hizo de una manera absolutamente inconsciente. Para él no era problema. Y cuando yo se lo muestro, lo que hizo, él no lo podía creer. No podía creer lo que él mismo había hecho. Y no se había dado cuenta. Hay un nivel de inconsciencia muy grande también, ¿no? Cuando externalizo o cuando tomo una decisión como esa de bajar a una persona de su cargo, y eso es una coerción muy fuerte, es Ujú. súper potente, Súper, ¿no? súper, ¿sí? Y acá, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice la audiencia? Sobre exigencia, incorporar gerentes y roles para controlar y obstaculizar la sobremeta, cultura organizacional de premios y castigos, manipulación. Nos dice si las cosas salen bien fui yo, si salen mal es tu culpa. Solicitar información o reportes 8 p.m. para revisar 8 a.m. del día siguiente, tenaz. Impaciencia que se transmite. Si no son los resultados, te voy a despedir. Intentar en reuniones tratar de realizar preguntas para exponerte frente a los dueños. Puedes opinar, pero si opinas diferente al líder, se minimiza, se ridiculiza y hasta se castiga. Quédate un minuto ahí, Carola. Ahí, a propósito de esa opinión. Yo creo que leí un artículo no hace mucho de las psicopatías a nivel de los CEOs, ¿no? Actitudes psicopáticas, ¿no? Actitudes de mucha violencia y de mucho narcisismo, ¿no? El narcisismo, y que uno de verdad aparece mucho a nivel de altos ejecutivos, y el narcisismo es la ausencia de empatía, no es la dificultad para sentir empatía, es la ausencia de empatía. Entonces, por ejemplo, un narcisista, a propósito de eso, de decir, no, si no es para tanto, no, si no te lo dije con esa intención, no, no, estás exagerando, ay, pero estás demasiado sensible, no, no, no es como tú dices. Esas frases son frases de un narcisista, ¿no? Que es incapaz de ver cuál es el efecto de su conducta en otro, ¿no? Por lo tanto, ridiculizo, minimizo, no, si no es para tanto, lo que pasa es que tú eres un poco sensible, ¿no? ¿Mm? Me parece interesante. Miren que otra dice, ante una situación solicitud de ayuda sobre falta de apoyo en otras áreas de mi gestión, me dijo que ya la tenía cansada con el mismo tema, que tenía que hacer mi jugada y que la empresa no iba a cambiar. Y ahí Claro, se vuelve un tema cultural. Es que hay que diferenciar también eso. Hay líderes que tienen ese estilo coercitivo, pero hay claro, culturas coercitivas. Yo por pienso que supuesto. ahora vamos a hablar un poco de cómo accionarse y cómo responder a ese desafío, pero el desafío es muy diferente responder a una cultura coercitiva Mm. que responder a un líder coercitivo, Por ¿sí? supuesto. Bueno, No permitir decir no, dice también Luis. El micromanagement o el microseguimiento también es una forma de coerción, es una forma de desconfianza. Bien, buenísimo. Excelente. Entonces, bueno, trabajando desde Conscious Business, les propongo que ahora pasemos al momento de conversar juntos acerca de cómo enfrentar esto que nos pasa, sabiendo que esta coerción va a generar miedo, mm, a veces va a generar temores a ser despedido, temores a represalias, temores a castigos, temores, como decías vos, Jorge, a que me bajen de puesto, que me saquen de posición, que me ridiculicen, que no me dejen hablar. ¿Para qué voy a hablar en la reunión si después me van a hacer quedar en ridículo, si me van a minimizar mis comentarios? El miedo empieza a aparecer. De a poquito empieza a aparecer hasta que logra que la persona
ante ese temor, ante ese terror, directamente o no responda o no accione, o otra cosa que sí escucho, porque la persona responde, porque la situación pasa, empieza a derramarse en los pasillos. Porque también es importante que los líderes y todos seamos conscientes que eso no queda ahí, la persona no se queda callada. La queja interna y el proceso Ah, interno, no solamente en lo corporal, sino dentro de la organización, empieza a suceder. Y por otro lado, la autodesconfianza también empieza a socavar, porque yo he tenido coaches que llegan y me dicen, me desconozco, no creo más en mí, por creo que no soy supuesto. capaz, y no lo logro. Y estamos hablando de gente que a veces ha tenido 20 años de éxito en sus carreras profesionales y llega a la sesión absolutamente devastados por este nuevo líder que llegó hace un par de meses y que nada es suficiente y que lo que la persona plantea no tiene nada que ver con lo que espera de él, y empieza este juego de coerción hasta que la persona llega a no confiar en sí misma. Son dos características bien marcadas que le suelen pasar a la persona, y a la audiencia le ofrecemos esto como observemos, ¿no? Seamos autoconscientes de qué nos empieza a pasar y cuál es nuestra respuesta ante la coerción. Y acá Sí. les pregunto, equipo, cuéntenos eh, qué otras consecuencias han observado ustedes que, aparte del miedo y la autodesconfianza, sus coachees han experimentado ante situaciones coercitivas. Yo creo que no podemos dejar de hablar también del tema de la improductividad, de que si los líderes entenderían que sacar lo mejor del otro con autenticidad, como yo siempre cuando arranco las charlas digo, yo estudié con Kaufman, que es economista, no es un chamán, entonces no es una cuestión solamente holística y energética, esto se percibe en la facturación de tu empresa, entonces entenderlo también desde lo humano, que se destruyen las empresas como entidades, a la corporación le termina afectando tarde o temprano, porque estas personas también después son personas que se van dañadas hablando pésimo de la empresa o no queriendo volver y con daños psicológicos muy grandes. Entonces, no olvidarnos que detrás de todo hay una empresa que se ve afectada, no solo por su productividad, sino por su fama dentro de lo humano también. Entonces, digo, ver todas las consecuencias que esto trae, me parece imprescindible ver lo que la empresa también termina siendo una víctima de esto y la persona es completamente improductiva de forma justificadísima. Y otra cosa que quería traer, que veo mucho en las personas que abordo, esto de que también para mí es imprescindible, adelante de todo esto que venimos hablando, la fase del autoconocimiento. Tener herramientas para darte cuenta cuáles son tus virtudes, realmente esto que por ahí uno dice, che, le estaré pifiando lo que está viendo mi jefe en mí, si uno sabe cuáles son las virtudes y las cosas que le salen bien. Entonces, la seguridad personal creo que trae esto en un principio. Yo soy capaz de moverme de puesto, soy capaz de hacer crecer otra empresa donde me puedan valorar como persona y como ser humano. Creo que la herramienta del autoconocimiento es el número uno, seguro o vos misma para arrancar. Sí, Mm. sí, y el No sé qué piensan. autoconocimiento, sí, el autoconocimiento tiene también harto que ver con la regulación emocional, ¿no? Y la regulación emocional pasa por aquello que tú misma dijiste, ¿no? Vamos viendo qué estoy sintiendo en este momento, qué me está pasando, cuáles son mis señales. Eso es parte del autoconocimiento. Ahí hay algo que también dijo Andrés hace un rato, lo de la seguridad psicológica, ¿no? O sea, los ambientes de seguridad psicológica son ambientes en los cuales yo eh, puedo decir lo que pienso, lo que siento, sin temor a ser descalificado o ser agredido por ello, ¿no? O menoscabado por ello. La seguridad psicológica. Ahora, la seguridad psicológica también tiene que ver con autoconocimiento. La seguridad psicológica también tiene que ver con el mundo intrapersonal, por así decirlo. Hay un entorno que me va a ofrecer o no una seguridad psicológica, pero también el autoconocimiento tiene que ver con, bueno, cuál es el espacio, cuál es el entorno que a mí me hace bien, cuál es el entorno que no me hace bien. Y si no soy capaz de discriminar eso,
empiezo a identificarme con el agresor y empiezo a sentir que todo es normal. Ah, es normal, lo normalizo entonces. Bueno, es que así es la cultura acá. Sí, paso y el jefe me dice, ay, qué ropa más horrible que andas trayendo. Sí, pero él siempre lo dice, ¿no? Entonces lo Mm, tomamos a la broma, lo tomamos livianamente como la broma y dejamos de verlo como un acto coercitivo. mm. Fíjate que hay una lección que estamos aprendiendo nosotros de esta nueva generación que le han puesto un apodo terrible, me parece a mí, que es la generación de cristal, que me Mm, parece terrible ese nombre que han usado con los jóvenes. Porque yo recuerdo que cuando yo trabajaba en una compañía hace muchos años, yo tenía líderes coercitivos que me trataban y trataban mal a los equipos y toda la gente, y nos decían palabrotas y nos insultaban, y me decían, no, pues yo como quiero trabajar en la multinacional me aguanto eso. claro, Los jóvenes no se aguantan eso, vinieron a reclamar algo que nosotros no fuimos capaces de reclamar, que es respeto, y lo reclaman con vehemencia, porque el joven dice, me voy de la organización. Aquí no me quedo un minuto más si tú me gritas y me si eres coercitivo. Entonces yo creo que si vamos hilando un poco los elementos que podrían ayudarnos a manejar a un líder coercitivo, a responder a ese desafío, uno de esos es ese, es la capacidad de desarrollar esa valentía para poder expresar de manera auténtica lo que queremos decir, ¿no? Sin entrar en el conflicto, pero sí. Y hay un elemento que me parece súper claro lo que dijiste, Jorge, y es poder identificar cuál es la batalla que yo voy a dar con un líder coercitivo. Porque si yo estoy frente a un líder coercitivo que es narcisista, esa batalla la voy a perder. sí, Pero sin duda. si estoy enfrentado a un líder coercitivo, pero que es consciente del impacto que tiene en los resultados de la organización, en las relaciones y en el bienestar, el ser coercitivo, yo puedo trabajar con ese líder coercitivo. Pero frente a un líder narciso, la decisión es, ¿te quieres quedar ahí o te quieres ir? Si te vas a Claro. quedar, sabes cuál es el costo de quedarte cuando tienes un líder narcisista. Que no, un líder narcisista no cuestiona la verdad, cuestiona los datos. Tú le dices uno No va más a uno, cambiar. dice uno más uno es tres, puta, no, sal corriendo. O sea, no te quedes con un líder que te dice uno más uno es tres, porque ahí hay temas muy complicados que tú no vas a poder responder. Entonces, si el líder es un líder coercitivo, pero que tiene un nivel de conciencia con el que tú puedes entablar una conversación auténtica, bajo las herramientas que nosotros conocemos, pues seguramente le vas a ayudar a ese líder a entender cuál es el mecanismo de trabajo contigo. Creo que ese es el primer elemento. Andrés, Me parece súper Muy importante. bueno. perdón, ¿qué es nivel de conciencia para vos? Me dan ganas de hacer preguntas. Bueno, yo, digamos que el nivel de conciencia es básicamente la capacidad de poderme mirar hacia adentro y ser consciente de los resultados que estoy produciendo desde mi ser, ¿no? Esa es para mí la conciencia. Entonces, cuando yo soy capaz de verme, de ser mi objeto de observación y decir, estoy produciendo estos resultados y no estoy contento, yo mismo los puedo cambiar, pues tengo cierto nivel de conciencia. Pero cuando no soy capaz de hacerlo, cuando no soy capaz de entender que mi ser es el que está produciendo esos resultados, pues es difícil, ¿no? Y ese Mm, bloqueo, eh, yo Sí, he tenido coaches narcisistas con los que he decidido no entrar a trabajar porque no es yo no soy psicólogo, entonces no es mi campo de acción, entonces decido no trabajar con ellos. Pero he tenido líderes que, aunque son súper coercitivos, entienden cuál es el impacto en el otro de ser coercitivo y han empezado su proceso de transformación y es muy interesante. sí. y pensando Lo en qué es lo que le podemos dejar a nuestra audiencia, porque no todos tienen la conciencia del ego, de si mi líder es narcisista, no es narcisista, si es, porque eso es real. Nosotros estamos quizás hilando en herramientas súper poderosas, pero finitas, y no todo el mundo puede dar cuenta del el nivel de narcisismo de los jefes. Pero sí hay un trabajo muy poderoso que podemos hacer nosotros o cada uno de nosotros ante una situación así. Y como decía recién acá en pregunta y respuesta de una persona, lo primero es darme cuenta que yo estoy eligiendo quedarme ahí.
y puedo elegirlo por los motivos que sea, porque me encanta la organización, porque creo que la cultura es fantástica, aunque mi líder sea coercitivo, o elijo porque necesito el dinero, o elijo porque en este momento no me voy a ir porque tengo ciertos planes, porque estoy pagando un crédito. X. Nadie nos obliga a quedarnos en espacio de coerción. Por supuesto que hay casos extremos, no lo vamos a negar, pero hablando en conscious business, es importante que nos apropiemos de yo estoy eligiendo quedarme ahí, aquí. Lo veo, lo siento en la corporalidad, no me funciona, no puedo expresar mis ideas, tengo miedo y demás, pero así todo estoy. Y eso es lo primero que para mí es lo fundacional. Para salir de la victimización que tanto trabajamos en este modelo, es Ujú. decir, yo observo esto, estoy incómodo, estoy molesto, no puedo dormir por las noches, pero no me va a servir quedarme quejándome. No me funciona quedarme quejándome y pensando que yo soy la pobre víctima de lo que está pasando. Porque el mundo finalmente es como es y no está bajo mi control la conciencia y el nivel de narcisismo que tenga mi líder. Es que te veo con ganas de contar algo, así que te Sí, doy. traigo esto, gracias, Carola. Me apasiona el tema. Lo que pienso de esto es que muchas veces los colaboradores de las empresas piensan que una cosa es la vida laboral y otra cosa es la vida personal. Entonces conozco mucha gente que drena post trabajo sin saber que lo emocional está en el trabajo. Entonces de repente la pareja, la familia, los amigos, el trato que tengo después del trabajo, o me gasto el sueldo en fisioterapeuta, en psicólogo, en psiquiatra, en clases de yoga, digo, todo lo que necesito hacer para compensar, pero entender que somos seres únicos y seres integrales, donde de repente lo que pasa en lo laboral se ve reflejado en mi vida personal también. Es muy difícil disociar estas dos partes cuando estamos en un sistema de que trabajamos por lo menos 8 horas diarias y de repente las otras 3 horas decís cómo es la calidad de tus afectos. Si estás cansada, estás idiota, y de repente lo que no le pudiste decir a un líder porque era tu superior, se lo terminas diciendo a tu pareja y explota todo porque agarró los cubiertos, los puso mal en las mesas. Entonces digo, percibirnos como seres integrales y darnos cuenta que lo laboral es parte de lo personal. Es muy difícil disociar eso. Y acá quiero Sí. traer algo que me pasó que escuché esta semana. Una persona que me dice, estaba tan agobiada, tan triste, es tan obviamente culposa, porque no pudo leer en el hijo de 6 años una situación que estaba impidiéndole hacer la transición, ¿no? De un nivel escolar a otro, porque obviamente estaba demasiado traumatizada en el trabajo. Y bueno, fue interesante escucharla, porque no solamente lo que vivo en el trabajo, sino que encima no fui capaz de leer esto en mi hijo y se desprendió una situación a las 7 de la mañana, cuando tenía que salir corriendo al trabajo, lo que le pasó al nene, y bueno, y eso genera también toda una consecuencia que impacta a la persona, porque ese día llegó el coach a la sesión súper amargado por lo que pasaba en la casa, sumado a lo que ya vive en su trabajo. Y encima, fíjense lo que pasó, encima estaba el Uber que no le llegó, estaba en un café tomando la sesión, cuando se sube al Uber para no perder la sesión, se deja el maletín, se da cuenta a las 10 cuadras, a las 10 cuadras, y le dije yo, mira, frenemos la sesión, resolvé tu tema del maletín y nos vemos. Y recién nos pudimos ver al otro día y yo me quedé pensando, esta persona es una suma de situaciones que no las puede frenar, porque emocionalmente ya no está, ¿cómo les puedo decir?, captada por la emocionalidad del estrés emocional, del estrés psicológico, y todo esto impacta en su vida privada y en la vida laboral. Y, y hoy me dijo, cuando nos encontramos, me podría haber llevado puesto un auto, pasado por encima cuando llegué al bar y salí corriendo a ver si tenía el maletín. Entonces, es de alto impacto, pero no me quiero desviar y ya les doy la palabra. De vuelta, yo estoy eligiendo quedarme aquí. No podemos dejar de apropiarnos de esa percepción. Jorge, te veo ahí y te doy palabra. Sí, 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 sí. A propósito del ejemplo que trajiste y uniéndolo un poco a lo que decía Andrés,
aparece ahí el tema de la inconsciencia, ¿no es cierto? Porque, porque al final la manera de aplicar conciencia es de alguna manera hacer un espacio entre la pregunta y la respuesta, entre la acción y la reacción, ¿no? Si soy capaz de abrir ese espacio, y ese espacio es un espacio de parar, y decir, como decía Eugenia, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué me está pasando? En ese momento es donde puede surgir la conciencia, que tiene un elemento cognitivo, mental, tiene un elemento corporal y tiene un elemento emocional, ¿no? Cuando estoy en el acelere y estoy en la acción y en la reacción, no puede aparecer la conciencia. Para que aparezca la conciencia yo necesito parar un minuto. Ah, que no tengo tiempo para parar. Bueno, no me jodas entonces. Si no tiene tiempo para parar, ¿qué quieres que te diga? ¿Ah? No se trata de parar 5 horas, ¿no? O irse a un ashram en la India. No, no, no es eso. Es dar un pequeño espacio para decir qué me está ocurriendo. ¿Qué me pasó contigo? ¿Qué me pasó conmigo? ¿Cómo me llegó lo tuyo? A ver, quiero esto, no quiero esto. ¿Por qué me transpiran las manos? Y acá, sabiendo que nos quedan 10 minutos, propongo que con la experiencia que tenemos y después de acompañar y haber acompañado, planteemos pequeñas cosas que podríamos recomendar, por lo menos una cada uno de nosotros. Así que te doy la palabra, Andrés, para empezar y después vamos a ver si abrimos un pequeño espacio de pregunta y respuesta con el tiempo que nos queda. ¿Qué es Yo, cuál es la Eso. recomendación yo- que harías? yo quiero traer un caso de un coachee que abordamos precisamente este tema con un líder que digamos que tenía una relación de amistad con su colaborador, con su jefe, eran amigos. Sin embargo, su jefe en espacios de trabajo lo invalidaba constantemente, invalidaba su punto de vista, lo ridiculizaba, mejor dicho, y cuando él trataba de enfrentar eso, le decía, ay, no, no lo tomes así, hombre, eso no fue lo que yo quise decir, y era constantemente, y eso obviamente terminó afectando mucho a esa persona porque empezó a dudar incluso de su competencia, si era capaz de hacerlo, porque él le cuestionaba las cosas y le cuestionaba sin razón. Entonces, un ejercicio que esa persona empezó a hacer fue a trabajar pidiéndole a él datos muy concretos de dónde sentía él que ella tenía que mejorar. Y empezó a hacer ese ejercicio. Decir, bueno, ven, tú me estás diciendo esto, yo quiero que me digas específicamente dónde ves que yo tengo que mejorar. Claro, lo que pasó con eso es que empezó a bajar, digamos, la presión de él, porque la presión era sobre una cantidad de juicios y de cosas que él tenía en la mente y no tenía argumentos para poder decir a ella específicamente dónde estaba su error, pues. En algún momento, cuando ella se dio cuenta de esto, le pudo decir a él que si él seguía con esa actitud, ella quería que los dos fueran a hablar con su jefe superior, porque ya no iba a soportar más esa presión y esa manera de tratarla, pues obviamente. Y lo que me Escalamiento cuenta limpio. esta persona, ¿cómo? Escalamiento limpio, digo. Exactamente. Y lo que me cuenta esta persona es que hubo un cambio importante del comportamiento de su jefe. Entonces creo que eso de empezar a concretar, salirnos de los juicios que son lo que nos produce tanto daño a los seres humanos, que otros hagan juicios de nosotros, llevarlo al campo de los datos y del proceso de mejora, digamos, de mejora de desempeño, eh, no jalado por su jefe, sino jalado por el mismo colaborador, puede ser un elemento que puede ayudar a la gente a entender cómo gestionar este líder coercitivo. Gracias, Andrés. Euge. Yo terminaría como resumida y abstracta de decir lo que es positivo y no impositivo, y creo que el líder inspirador es lo que genera eso. Entonces, en la contracara de todo lo que es líder coercitivo o impositivo, creo que sería bueno también poder hacer detalle en lo que no es ser eso.
Creo que el líder que inspira, el líder que está alineado a los valores de la empresa, con valores reales, el líder que verdaderamente quiere sacar lo mejor del otro y que trabaja con una misión mucho más allá de los objetivos económicos, poder sentirse inspirada por un líder, digo, existe, hay muchas empresas que tienen esos líderes y poder saber que no todo está perdido con estos líderes coercitivos e impositivos, sino que poder vibrar y encontrar esa energía de los que sí quieren sacar lo mejor de vos, los que sí te escuchan, los que sí quieren armar equipo de trabajo, los que sí quieren ayudarte en que te capacites y en que crezcas. Eso es la contracara de lo que sí son, ¿no? Mm. Mm. Jorgito, amigo, ¿cuál es tu Eh, recomendación? Mira, si pudiera dar alguna, tiene que ver con la regulación emocional. Y la regulación emocional em, tiene mucho que ver con entender la emoción y poder pasarla a palabras y no actuar la emoción. Yo cuando actúo la emoción sufro. Cuando la tomo, la paso a palabras, que esa es la forma, ¿no? En la forma de la regulación, la primera manera de la regulación es, primero tomo conciencia de qué me está ocurriendo y le pongo palabra. Hoy esto me da miedo. Ok, entonces ocupemos la herramienta de Conscious Business. Si me da miedo es porque temo, ¿cuál es mi temor? Que algo malo va a ocurrir en el futuro. Bueno, ¿cómo me protejo ante eso? Entonces, ahí ya empezamos a aplicar racionalidad. ¿Cómo me protejo? Bueno, veamos, ¿no? Ujú, ujú, Pero eso no va a ocurrir si me dejo llevar por mi mundo emocional, ujú, ¿no? La ujú. regulación emocional tiene que ver con eso, tiene que ver con no dejarme invadir, ¿no? Por la emoción y más bien ponerle palabra y a partir de ponerle palabra empezar a pensar qué voy a hacer con esto. Ok, ok, ¿qué nos quedan? Estamos a 3 minutos. Yo diría, primero, buscar ayuda, porque conversar de esto, cuando estamos ante situaciones así, no quedarnos callados ante el dolor, ante lo que estamos atravesando, compartirlo, hacer el trabajo interno primero, para luego fortalecernos para abrir conversaciones difíciles, poner límites y también decidir qué queremos hacer con la propia vida. Hay una persona acá que pone algo que me estoy saliendo de la vaina, Pao, perdón, yo soy experta en empresas familiares y la persona dice, cuando el líder coercitivo es el padre de la empresa familiar. Eso es otro capítulo porque Eh, porque allá está la figura de la autoridad, el amor. Entonces, es súper desafiante lo que trae. No lo voy a abordar, pero lo leí y la verdad que entiendo lo que está pasando. He acompañado de empresas así, mucho para trabajar. Pau, No, pues definitivamente ustedes nos tocaron a todos con esta forma de abordar ese tema y claramente yo creo que todos hemos tenido esas experiencias en todas las compañías en las cuales hemos participado de estas clases de liderazgo. Y qué mejor que ustedes, los 4 expertos en este tema. Muchas gracias, Carola. Muchas gracias, Andrés, Jorge y Eugenia. Fantástico escucharlos. Gracias por la experiencia y con todo lo que nos compartieron. Y qué mejor también que de poderlo vivir en el cbcinternational.org, donde ustedes saben que este SAI les va a proporcionar a ustedes programas donde a la mano de Fred logramos este liderazgo. Les dejo unas palabras de cierre este último minuto. ay, sí, ahí hay una persona que dice, ¿cómo no ser coercitivo? Y yo te diría, siempre cuida la dignidad del otro. La dignidad en términos del otro tiene derecho a ser quien es y ser y muy no, cuidadoso en lo que provoco en el otro. O sea, es esa conciencia de qué estoy provocando en ti. Es lo único que podría decirte en este minuto que me queda. Yo diría que no, parafraseando a Fred, perdón, perdón, dale, dale. qué pena, Jorge. No, iba a decir simplemente que parafraseando a Fred, creo que el amor es lo que lo hace a uno querer que la otra persona crezca y florezca. Hermoso. Lindo. Gracias, Oye, lo gracias. último también, no nos olvidemos, el enemigo no está afuera, está dentro mío, Mm, ¿ok? mm. Euge. Gracias. Gracias.
solamente agradecer y qué tema tan importante y ojalá podamos seguir desarrollándolo en otros aspectos, en otras plataformas y poder empezar a leer sobre el tema y informarnos y es normal y se puede cambiar. El conocimiento es la primera herramienta para... Gracias, gracias, qué placer. Gracias a Qué todos. lindo. Un abrazo. Gracias, un placer escucharlos. Cuídense. Y gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que cada mes tendremos la compañía de excelentes invitados, enriqueciéndonos con todos sus conocimientos, experiencias y todos los aprendizajes que hemos tenido. Feliz noche para ustedes, feliz noche para todos. Chao a Gracias, todos. Paola. Un abrazo enorme. Chao, chao. Todo el equipo, son lo mejor ustedes. Igual, George.